Buenos días, estimados alumnos de la clase de inteligencia emocional. Hoy estaremos viendo una nueva clase de habilidades sociales. Específicamente vamos a hablar sobre las conversaciones y comunicación, cuáles son algunas de las actitudes no asertivas al conversar, cómo iniciar conversaciones, cómo introducirse en una conversación que ya ha iniciado y algunos ejercicios prácticos. Okay. Bueno, entonces empezamos por las conversaciones, que son, ¿verdad? Son intercambios de mensajes verbales y no verbales entre dos o más personas y constituyen la principal forma de comunicarnos y relacionarnos con los demás. Es la forma en que nosotros compartimos nuestros pensamientos, opiniones, sentimientos, ¿verdad? Que es hablando, conversando. Entonces es una habilidad pues muy común y que a veces, bueno, pues la hemos aprendido también empíricamente y algunos pues somos buenos conversadores y algunos podemos tal vez mejorar un poquito en eso o los que les cuesta sobre todo tal vez alguna parte, ya sea iniciarla, ya sea mantenerla, ya sea terminarla, pues ir en estas clases pues mejorando esta habilidad. Bueno, primero, ¿cuáles son las ventajas de poder hacer comunicaciones eficazmente? La habilidad para conversar con los demás es un antídoto contra el aislamiento social. O sea, si podemos tener esa habilidad de ser buenos conversadores, probablemente tengamos más relación, es una forma de integrarnos con otras personas y no pues estar solos, aislados, sino que esa habilidad nos abre puertas a poder tener amigos, llevarnos bien con los demás. Y esto, ¿por qué es importante? Porque la soledad y la falta de comunicación suelen producir emociones negativas, ¿verdad? Cuando estamos más solitos, más dentro de nuestra casa, nos comunicamos menos, esto nos predispone a sufrir alteraciones emocionales, o sea, como tener ansiedad, como tener más depresión, como preocuparnos más. Entonces, la posibilidad de comunicarnos y sentirnos apoyados por otras personas mejoran nuestro estado de ánimo y nuestra capacidad para manejar el estrés y sobreponernos de cualquier adversidad. Yo creo que eso es algo de las cosas muy importantes, ¿verdad? Que a veces todos tenemos nuestras cruces, nuestros problemas, ¿verdad? Cotidianos. Y el hecho de que podamos compartir con los demás, hablar de nuestras preocupaciones y de nuestras alegrías también, hacen las cargas más llevaderas y hacen que cuando tengamos problemas nos sintamos mejor. Es una forma de, digamos, de a veces de afrontar que es muy buena, ¿verdad? Poder expresarnos, poder tener personas cercanas con quien sentir esa conexión en momentos de tristeza o de adversidad y también esa conexión en momentos de alegría. La comunicación interpersonal también nos ayuda a conocernos mejor a nosotros mismos, a mejorar nuestra autoestima y nuestra inteligencia emocional. Es decir, cuando nosotros tenemos conversaciones con otras personas, a veces puede ser que nos reten en algún sentido a cambiar alguna idea que ya tenemos o nos proporcione información sobre nosotros mismos que no sabíamos. Por ejemplo, no sé, yo cuando empecé la U a veces me daba como miedo hablar en público y una compañera me dijo un día que a ella le gustaba mucho como yo exponía. Y eso, bueno, a mí me impresionó mucho porque a mí me daba miedo, aunque yo trataba de que no pareciera y lo practicaba mucho antes de exponer. Entonces, por ejemplo, en ese caso, ella me dio una información sobre mí misma que yo no sabía. Mira, hay gente que le gusta cómo hablo. Y eso pues obviamente me ayuda a tener mejor autoestima en ese aspecto, ¿verdad? Más seguridad y así. Entonces, a veces las otras personas nos ayudan también a conocer aspectos de nosotros mismos. Hay algunas actitudes que no son asertivas, ¿verdad? Que no son buenas al iniciar y mantener o cerrar conversaciones. ¿Como cuáles? Yo creo que serían de la clasecita que hablamos la vez pasada, los dos extremos, que sería tener conductas inhibidas o tener conductas agresivas. Entonces, en cuanto a mostrar actitudes inhibidas, podemos evitar en lo posible el inicio o mantenimiento de la conversación, ¿verdad? Tratar de no hablar o de hablar lo menos posible o hablar muy poquito
o tratar de mejor yo no opino, mejor me guardo mis sentimientos, mejor que otro sea el que lleve la iniciativa. Y esa actitud a veces nos lleva a perder oportunidades de comunicarnos o de hacer amistades o tener relaciones con las personas o a veces también de conseguir lo que queremos, ¿verdad? Así como también hace que nosotros a veces nos sintamos un poquito mal con nosotros mismos. Por ejemplo, qué sé yo, que usted va a la casa de una vecina y ve una mata muy bonita y usted dice, ay, para pedirle un hijito, eso, ¿verdad? Que a veces ustedes saben bastante. Y se quedan ahí con un poquito con eso y no lo hacen. Y eso después se queda pensando, ay, mejor si lo hubiera dicho. Entonces ahí se perdió tal vez una oportunidad de obtener algo que ustedes sí querían y que podría ser que si lo hubieran expresado hubieran tenido éxito. Otra forma es, también algo importante es que cuando nos quedamos muy callados esperando que sea la otra persona la que lleve la batuta y hable, pues la otra persona puede leerlo como falta de interés y tal vez pues desistir, terminar la conversación, pensar que nosotros no estamos interesados o que somos un poco pesados o así. Entonces es importante tratar también de conversar nosotros y de mostrar, es una forma de mostrar interés que vamos a ir viendo durante este cuatrimestre cómo hacerlo. Una forma de mostrar actitudes agresivas sería no respetar las normas. Por ejemplo, las normas que hay a veces informales, a veces hasta formales en la comunicación. Por ejemplo, yo una vez que recibí unas clases de inglés en la UTN, recuerdo que un estudiante se levantó muy enojado con el profesor porque le dijo que guardara el teléfono durante el examen y, como que lo trató muy mal y todos, bueno, yo me sentí muy incómoda, ¿verdad? Pero eso es un irrespeto a una norma establecida, ¿verdad? Hasta formal. Pero así como hay normas formales en ciertos contextos, como por ejemplo, no sé, si usted está en misa o en el culto, usted si alguien lo llama, no saca ahí el teléfono y contesta, ¿verdad? Son reglas que están establecidas y a veces se dicen y a veces no. Pero también hay otras reglas que son informales, cuando hablamos con la gente en sí. Por ejemplo, como monopolizar la conversación y solo ser usted el que habla. Entonces, por eso les puse este dibujito, bla, 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 y la otra persona calladita. No dice nada y la otra habla demasiado. O otra regla, ¿verdad? Que no es muy bueno, es estar interrumpiendo, no dejar a la persona terminar las ideas o tratar de ser el centro de atención, imponiendo nuestros intereses y nuestras opiniones. Tal vez la otra persona ya no quiere hablar de eso y usted sigue y sigue y sigue. Entonces eso puede ser que los demás no les guste hablar con uno, que se produzca un rechazo. Tanto esas actitudes que hablamos al inicio, inhibidas, como las agresivas a la hora de conversar, muchas veces se basan en ideas irracionales, de las cuales les voy a hablar un poquitito también hoy. ¿Cuáles son los pensamientos que nos ayudan y que no nos ayudan? Un poquito recordándoles que el pensamiento irracional son pensamientos que no nos ayudan, que no son buenos, ¿verdad? De alguna manera los conocemos a veces como es un pensamiento negativo, pero en realidad le ponemos así irracional de decir que no tiene un pensamiento que no es bueno, que no tiene sentido, ¿verdad? Y el pensamiento racional o que es bueno, que nos ayuda, le vamos a llamar entonces racional. Entonces, un pensamiento irracional sería, si no digo algo interesante, los demás pensarán que yo soy tonto y por tanto es mejor que yo me calle. Entonces, este pensamiento no es muy adecuado porque lo que va a hacer es que yo me quede callada porque muchas veces yo puedo juzgar que lo que yo estoy diciendo no es interesante. Y las conversaciones usualmente no se hablan de cosas tan profundas tampoco, ¿verdad? Suelen ser cosas tal vez un poquito menos profundas, más superficiales, más triviales, pero que a la vez hace de que nosotros nos vayamos conociendo poco a poco para que cuando uno ya tiene amistades muy profundas, ahí sí habla temas más de uno, ¿verdad? Pero o más profundos. Entonces, ¿cuál sería el pensamiento que contrarresta este pensamiento irracional? ¿Cuál es el pensamiento adecuado? Los temas de conversación de la gente suelen ser superficiales, no tienen por qué pensar que yo soy tonta o tonto, y si lo pensaran sería irracional de su parte, o sea, sería algo que no tiene tanto sentido.
Otro pensamiento irracional. Si inicio una conversación, el otro debe conversar e interesarse. Ay, perdón, me quedé aquí en esta diapositiva. Aquí están lo de los pensamientos irracionales. Si inicio una conversación, el otro debe conversar e interesarse por mí, ¿verdad? Como decir, no, si no conversa es un dolor, es una persona odiosa, pero el pensamiento que le va a contrarrestar a ese es, tiene derecho a elegir si quiere hablar conmigo o no, ¿verdad? También a veces no sabemos las circunstancias de las personas, puede ser que esa persona tuvo un mal día, puede ser que esté preocupado por algo, puede ser que esté muy cansado, y no necesariamente significa que siempre va a tener esa misma reacción, ¿verdad? Pero entonces es mejor no juzgar y si la otra persona pues no está interesada en conversar, nosotros aceptar también el derecho a aceptar esa situación y ver que también tiene derecho a no hablar si eso es lo que, si no quiere hacerlo en ese momento. Otro pensamiento que es inadecuado, negativo, irracional. Si estoy conversando con alguien y me quedo callada sin saber qué decir, demostraría que soy rara y torpe. Entonces, si lo pensamos muy bien, que no me puedo quedar callada, tengo que saber qué es lo que va a decir, tengo que saber decir algo, responder, o sea, como una intolerancia al silencio. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que a veces, ¿verdad? Por no querer quedarnos callados, a veces tal vez decimos algo, tal vez sí, que no es tan adecuado o no le damos al tiempo a hacer pausas y que también la otra persona puede ocurrírsele algo o que simplemente uno puede a veces estar cómodo en silencio, ¿verdad? Yo creo que con la gente también que uno este, ya tiene confianza, pues pueden haber silencios y hay que aprender también a manejar esos silencios y a sentirnos cómodos. Y el pensamiento contrapuesto un poquito a esto es normal que se produzcan silencios en las conversaciones. Y siempre puedo hacer preguntas, escuchar con atención lo que la otra persona me dice, que también incluso es sano e importante, ¿verdad? No asustarnos y más bien acostumbrarnos a que pueden haber estos silencios. Después, otro pensamiento, las personas más interesantes son las que hablan más. A veces podríamos pensar esto, ¿verdad? Y tener como que una exigencia hacia nosotros mismos de hablar y hablar y hablar y hablar. O también de simplemente si no podemos o no sabemos cómo, pues sentirnos malos, pensar, tener un concepto equivocado de nosotros mismos como malos conversadores. Y realmente el pensamiento más funcional es que las personas que hablan demasiado, como vimos en los errores de conversación, que es una conducta un poquito agresiva, ¿verdad? Resulta molestas para mucha gente cuando se monopoliza la conversación y solo uno habla y habla y habla. O también cuando vimos también la clase pasada de que podría ser que queremos decir algo breve y le damos tantas vueltas que se pierde también el sentido o el objetivo de lo que estamos comunicando. Bueno, seguimos con los errores de pensamiento. Así estoy bien, no necesito hablar con nadie cuando no es así, ¿verdad? Cuando sí, bueno, puede ser que estemos bien, pero estaríamos mejor si pudiéramos conversar, si pudiéramos hacer esas conexiones, si pudiéramos lograr hacerlo y por eso tener, pues, no solo hasta más amigos, sino que en el día a día pasarla mejor cuando tenemos que tener interacción o relación con otras personas. Y la alternativa de pensamiento es pensar algo más saludable, más positivo, como me gustaría hablar con otras personas. La habilidad para mantener conversaciones mejora con la práctica. Esto es muy importante, que la habilidad mejora con la práctica. Entonces, no tenemos a veces por qué, si nosotros tenemos falta de experiencia o hemos sido muy tímidos, no nos hemos atrevido un poco a llevar un poquito la batuta, a iniciar conversaciones, ¿verdad? Sino que siempre esperamos que otra persona llegue o lo hacemos, por ejemplo, solo por mensaje de texto, sin hacerlo cara a cara. Lo que tenemos que recordar es que la habilidad para mantener la conversación mejora con la práctica. Es decir,
no va a ser la solución si me da vergüenza mandar solo mensajes de texto y expresarme por texto, sino ir atreviéndome poco a poco hasta que se vuelva una habilidad ya conseguida, ya adquirida y ya más natural. Un pensamiento, no un pensamiento inadecuado, también otro, ¿verdad? No debería imponer a nadie mi deseo de conversar, ya que podría molestarse. Entonces ahí es como mejor no hablo, porque después no le gusta, después no está interesado, después se molesta. Y en realidad, primero aquí es un error que hemos visto en algunas otras clases de estar leyéndole la mente a las personas. No sabemos si la persona quiere conversar o no. La mayoría de gente le gusta conversar. Entonces tendríamos que cambiar ese pensamiento por tengo derecho a intentar conversar. Y si veo que el otro no lo apetece, que no tiene ganas, también respetar su deseo, ¿verdad? O sea, pero nada perdemos con intentarlo y está bien. A lo mejor en otro momento alguien quiere hablar con nosotros y nosotros no queremos, ¿verdad? Por alguna de las razones que les dije antes. Entonces es eso, ¿verdad? No leer el pensamiento y tratar de intentarlo. Un pensamiento inadecuado, irracional, es puedo iniciar una conversación y a lo mejor luego me doy cuenta de que la otra persona no me cae bien. Bueno, este pensamiento, ¿verdad? Este, para mí no tiene tanto sentido porque puede ser que, o sea, también es como, este es como un error que hemos visto de adivinar el futuro. ¿Cómo voy a saber si me cae bien o mal si yo no le he hablado? A lo mejor le hablo y me cae muy bien, y si no me cae bien, pues ya finalizo la conversación y no pasa nada, pero y no voy a descubrir gente que me cae bien si no hago esa parte de conversar y conocer a la gente. Entonces, un pensamiento más racional sería más funcional, más adecuado. Si ocurre así, puedo finalizar la conversación y cuanto más gente conozca, más probabilidades tendré de conocer a alguien con quien me sienta a gusto. Eso es algo muy importante, ¿verdad? O sea, sí, digamos que usted intenta, ¿cómo hemos conocido a las personas cercanas que no son porque han sido tal vez en el contexto de una prima o alguien con la que teníamos o un compañero que teníamos que conversar? Muchas veces es porque eh, en algún momento, en alguna situación, pues empezamos a hablar poco a poco y conforme pasaba el tiempo nos dimos cuenta que esa persona nos cae muy bien, ¿verdad? Pero tal vez por esa persona que nos caía muy bien, habían otras 5 que no nos caían ni bien ni mal y tal vez una o dos que no hacíamos mucho clic. Entonces, entre más personas conozca, pues más posibilidades voy a tener de encontrar a gente afín o gente que sí podría ser amigos buenos. Otro pensamiento irracional. Seguro que lo que digo no le va a interesar. Ese también es un pensamiento que es una lectura de mente de la otra persona, como que estamos adivinándole el pensamiento. Nosotros no podemos pensar por el otro y eso no lo sabemos. Más bien, podríamos cambiarlo por, es probable que sí le interese lo que yo digo. Y si algo que le dije a la persona le parece mal o no le interesa, tampoco es terrible, ¿verdad? O sea, podemos seguir con la vida, no importa, siempre hay que tratar de en ese sentido, pues arriesgarnos, porque podemos ganar algo y si perdemos, ¿qué vamos a perder? No tener ese amigo, antes no lo teníamos, entonces tampoco pasa nada. Em, Otro pensamiento inadecuado, debo ser reservado y no mostrar mis opiniones ni mis sentimientos. Esto no es un pensamiento bueno. De hecho, un poquito lo que habíamos visto hace mucho tiempo cuando hablamos sobre psicología positiva, que era un poco qué se ha descubierto que hace al ser humano feliz. Una de las cosas así de rasgos de personalidad que nos ayudaban es a ser o actuar de forma extrovertida. Entonces, ser reservado y no decir nada y así muchas veces no nos lleva a ningún bienestar. Más bien podríamos cambiarlo por es útil en ocasiones, pero si lo generalizo y me distancio de los demás, no obtengo las ventajas de comunicar. O sea, no puedo ser que siempre esté yo así hermético, reservado, guardándome todo, no es una forma adecuada, ¿verdad? Hay momentos en los que sí hay que hacer uno más prudente y más reservado, pero hay momentos en los que nos beneficiaríamos y de conversar, de decir nuestra opinión, de, de expresarnos. Yo diría que muchos momentos. ¿Ok?
continuamos con algunos otros pensamientos que son muy importantes combatir para ayudarnos a tener un mejor comportamiento social. Si no sigo conversando mientras él lo desee, se enfadará conmigo y me quedaré sola. Esto pues muy mal, ¿verdad? Porque ese es un comportamiento, como hablamos la semana pasada, un pensamiento que nos lleva a un comportamiento muy inhibido, ¿verdad? De que si la otra persona quiere hablar 2 horas y yo ya tengo que irme o no tengo muchas ganas, tengo que quedarme hablando. Eso no es muy adecuado. Recordemos que la otra persona tiene todo su derecho de querer, pero nosotros también tenemos todo el derecho de no querer o no poder en ese momento. Entonces hay que recordarnos o pensar que tengo derecho a finalizar la conversación cuando yo lo decida, y si lo digo amablemente o lo hablo amablemente, la otra persona no tendría por qué molestarse. Y ya si se molesta, no es algo directamente lo que yo hice, porque la otra persona puede tener una expectativa de que todo el mundo tiene que escuchar, que la otra persona tiene que hacer lo que ella dice, pero eso es como una actitud un poco agresiva o agresiva en realidad. Después tenemos el pensamiento, debería darse cuenta de que quiero acabar esta conversación. La otra persona no tiene por qué tampoco leer nuestra mente, ¿verdad? De saber cuándo queremos terminar la conversación. Eso muchas veces nosotros somos los que vamos a tener que hacerlo saber. Si él no se da cuenta, yo le haré saber de forma amable pero firme, ¿verdad? Disculpa, ya me tengo que ir. Mira, me encantó hablar con vos, pero estoy un poquito ocupada. O, o simplemente, si eso es cierto, ¿verdad? No hay que mentir. O si no, simplemente, bueno, encantada de verte, hablamos en otro momento, o lo que sea. No tiene por qué también tener una razón, simplemente, también podemos nosotros decidir cuándo vamos a terminar las conversaciones y cómo administrar nuestro tiempo y nuestra vida. Entonces, en cuanto a iniciar las conversaciones, ¿qué podemos decir? Tenemos derecho a comunicarnos, ¿verdad? A intentar comunicarnos y conversar con otras personas cuando queremos hacerlo. Es algo que hemos visto. A la mayoría de las personas les agrada conversar y suelen responder bien. Sin embargo, si la otra persona no desea, debemos respetar ese derecho. Y también es muy importante en un primer momento fijarnos en el lenguaje no verbal del otro y también en el propio, ¿verdad? Este, por ejemplo, en el otro para ver si, digamos, está pues interesada en hablar, podemos ver, ¿verdad? Si más o menos si está dispuesto a conversar o no, ¿verdad? Si vemos a alguien que está viendo el reloj, que está como inquieto, que está muy concentrado en algo, pues nos podría dar con su lenguaje corporal indicios de que no está muy interesado en hablar, ¿verdad? Si está como ocupado o si está preocupado por algo, ¿verdad? No, o sea, que vemos en su lenguaje corporal que está como en otras. Entonces, hay que fijarnos en eso para, pues, respetar un poco ese momento o que nos dé esa indicación mm, con este lenguaje de que no es un buen momento. También es importante cuidar el lenguaje corporal o no verbal propio. Por ejemplo, mostrar interés, mostrar agrado, mostrarnos como amistosos, relajados, sonreír, ver a las personas bien, ¿verdad? Sostener, no vamos a estar como hablando y viendo hacia el piso, sino una mirada adecuada, cuidar la sintonía verbal, y no verbal con el interlocutor. La sintonía era, por ejemplo, si la persona está, es algo que se da cuando ya uno está como cercano a una persona en las conversaciones, a veces tendemos a mostrar posturas del cuerpo igual o parecida. Digamos, una persona tal vez está con la pierna cruzada, yo también, o hablamos en un tono parecido o hacemos gestos parecidos. Entonces, un poquito eso se da naturalmente cuando la conversación fluye, esta sintonía, ¿verdad? Para ponerles un ejemplo de algo que no sería como una sintonía,
es como que una persona hable muy bajito y que la otra esté hablando gritos, ¿verdad? Como que no están en la misma sintonía, sino un lenguaje más o menos parecido en esta parte, ¿verdad? En un tono de voz parecido, en un ritmo parecido, en el lenguaje del cuerpo parecido. Entonces eso es como cuidar la sintonía. Entonces, la forma más adecuada de iniciar una conversación depende mucho de la situación y de los objetivos propios, ¿verdad? Como la de los objetivos o intereses de la otra persona, ¿verdad? Puede ser que mi objetivo sea de conocer a la otra persona o pasar el tiempo. Y también tiene que ver mucho con las reglas sociales, con las reglas sociales, ¿verdad? Con las reglas sociales que se encuentran. Como les decía, digamos, em, no puede ser que nosotros tal vez estemos en un lugar en el que se supone que uno no habla mucho en la clase, por ejemplo, en una clase y que uno esté, el profesor tal vez está hablando y que nosotros contestemos la llamada y hablemos ahí en la clase interrumpiendo. Entonces, la conversación ahí, digamos, es como levantar la mano y dar mi opinión y que todo el mundo la escuche. Entonces, tiene que ver entonces mucho con las reglas de cada situación. En una fiesta, pues en una fiesta es diferente, ¿verdad? Cómo nos relacionamos en una fiesta, o con amigos o en otro ambiente, ¿verdad? Por lo general se hace un saludo o una introducción y después se hace una pregunta o un comentario sobre algo agradable o positivo o que creamos que puede interesarle al otro, ¿verdad? Eso es como por lo general la forma de iniciar conversaciones. Entonces, algunos ejemplos para iniciar conversaciones pueden ser desde algo como tan simple como saludar, ¿verdad? Decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Presentarse, ¿verdad? Por ejemplo, yo me llamo Paula, soy compañera de ustedes o soy la profesora. Dar algún dato entonces sobre uno mismo que pueda interesarle a la persona. Hablar de temas para romper el hielo, ¿verdad? Uy, qué mal tiempo que está haciendo hoy, o mira qué lindo día está haciendo, o qué interesante eso de la clase, me llamó mucho la atención. No sé, alguna tema que pueda ser interesante para como continuar la conversación. Puede ser em, hacer alguna pregunta o algún comentario sobre algo de la conversación, ¿verdad? Hacer preguntas o comentarios sobre algo, ¿verdad? O también preguntar a la otra persona si uno puede unirse a la actividad que está haciendo o decirle que se una a la de uno. ¿Quieres sentarte con nosotros o estamos haciendo esto? ¿Querés venir a participar? O si usted ve que ellos están haciendo algo que a usted le gusta, ¡ay, qué bonito! ¿Puedo unírmeles? Algo así. Después, hacer elogios sinceros sobre el otro, sobre la situación. Por ejemplo, si expuso algo, dijo algo, ay, eso que usted dijo me llamó mucho la atención, me pareció muy interesante. Puede ser ofrecerle algo, ¿querés que te traiga una bebida? ¿Querés un vasito de agua? No sé, algo. Pedirle información, ayuda o consejo u opinión. ¿Me puedes decir a qué hora es exactamente? Bueno, ¿cómo son, digamos, alguien nuevo? ¿Cómo son las clases? ¿Cómo suelen hacer en el desarrollo? ¿Qué qué ha aprendido de la clase? O me puede decir la hora o cosas de esas, ¿verdad? Una información. Interesarse por el otro haciendo unas preguntas amables. Me ha parecido muy interesante ese comentario. ¿O por qué cree usted tal cosa? Em, También, digamos, ofrecer ayuda. ¿Puedo ayudarte en lo que estás haciendo? Eso serían como algunas formas, ¿verdad? Y
¿Cómo introducirnos en una conversación ya iniciada, verdad? A veces hay un grupito de personas y nosotros lo que vamos a hacer es tratar de unirnos a esa conversación. Entonces, cuando deseamos participar en una conversación que están ya manteniendo otras personas, podemos seguir las siguientes recomendaciones. Pensar primero si es adecuado que nos introduzcamos en la conversación teniendo en cuenta nuestros objetivos, si eso es necesario, si es deseable, y también los objetivos de los demás, ¿verdad? Viendo lo que habíamos visto del lenguaje corporal, ¿verdad? Si es una persona que están ahí teniendo una conversación súper acalorada, que está uno casi que llorando o así, no es muy conveniente. Observar antes de intervenir para sintonizar con las personas que están comunicándose. Entonces, no es como que nos vamos a meter así sin nada, sino que observar qué es lo que están hablando, qué es lo que están diciendo y así. Esperar a que se produzca una pausa y empezar entonces con una pregunta, una opinión sobre lo que ellos ya están hablando. Y también se recomienda que como hacer como un comentario de lo que acaban de hablar cuando uno toma la palabra, ¿verdad? No es muy bueno cambiar de conversación o hacer, o hacer así como meterse así muy a la fuerza, ¿verdad? En cuanto al lenguaje no verbal, suele ser útil mirar al que está hablando, hacer algún gesto con las manos, por ejemplo, levantar una mano como pidiendo permiso para hablar, o sea, que uno quiere hablar, colocarse en una forma que uno esté visible al grupo, eso es, digamos, en cuanto a la orientación de nuestro cuerpo, de nuestros brazos, de nuestros pies, como que vean al que está hablando o tocarlo un poco así como ligeramente, ¿verdad? Es decir, como prestar atención a lo que en ese momento es el foco, un poquito de atención. Y recordar que no es bueno introducirse interrumpiendo al que está hablando o cambiar de tema o muy rápidamente expresar que no estamos de acuerdo con lo que están diciendo, sino como que de esperar un poco más, y ser como también un poquito sutil, ¿verdad? E integrarnos a la conversación que están teniendo en vez de llegar y cambiar todo lo que, el tema, ¿verdad? Eso puede ser que moleste a alguien que todavía quiere también seguir hablando de eso y más que introducirnos estaríamos más bien modificando lo que este grupo está haciendo. Bueno, entonces esto sería un poquito lo que vamos a ver esta sesión. Espero que les haya gustado. Este es un videíto, tiene algunos consejos que me parecen buenos, algunos otros no tanto. Vienen algunas cosas que hemos hablado y algunas cosas que más bien les he dicho que lo dan como consejo y que yo más bien les estoy diciendo que no. Entonces, una de las cosas que dice es que es mejor no atreverse, si usted no tiene mucha práctica, a dar la cara y hacer la conversación por teléfono, o por mensajes, cosa que yo les dije que eso no era muy recomendable porque la práctica hace el maestro. Entonces, ¿qué piensan de esa recomendación de iniciar la conversación primero en las redes sociales para no dar la cara? Esa es una pregunta. Y luego, ¿qué consejos sí les parecen útiles que ven en el video de lo que hemos visto en la clase? ¿Qué les parece útil? Porque sí, muchas cosas que sí son bastante útiles y que refuerzan un poco lo que hemos visto. Después, en el ejercicio 2, algo muy importante en las habilidades sociales, además de practicarlo, es como estar muy abiertos a observar. Siempre tenemos modelos de gente que es muy buena conversando, que es muy buena haciendo peticiones, o sea, que tienen habilidad social, y por eso hay que aprender de la gente que lo hace bien. Entonces, por eso siempre es muy importante como observar, intentar, ver qué podemos mejorar y volver a intentar. En cuanto a las habilidades sociales, esto es una forma muy buena. Entonces, les pongo de ejercicio observar también en personas que ustedes consideran que son muy buenos conversadores, observarlos, y si no los encuentran, bueno, pues pueden ver algún presentador de televisión que hace entrevistas o algún actor o alguien que aparece en la tele que les parece que lo hace bien y observan cómo inicia las conversaciones, cómo las mantiene, y traten de identificar qué es lo que la persona hace en su lenguaje verbal y no verbal que les ayuda a tener estabilidad.
por ejemplo, en el lenguaje no verbal, si sonríe, si usa el tono firme, si sintoniza, ¿verdad? Lo que hemos hablado de los gestos, o en el lenguaje más verbal, qué es lo que hace esta persona, si escucha con atención, si si puede, si hace preguntas adecuadas, bueno, qué es lo que esta persona hace que a mí me resulta como que la hace ser hábil en eso. Eso es muy importante, porque primero vemos los modelos y después tratamos un poquito de imitar esos modelos. Así es como aprendemos muchas de las cosas que sabemos. Entonces, no podemos desperdiciar esas oportunidades. Primero observarlo y anotarlo, ¿verdad? El paso 3 es anotar todo eso que vimos en los buenos conversadores, y no les puse paso 4, pero el paso 4 evidentemente es, si hay cosas que funcionan, tratar de incluirlas en nuestras conversaciones. Y por último, les pongo una frase de Platón que me pareció muy bonita, muy adecuada para ustedes. Dice que representa un gran placer conversar con personas de edad, o sea, con personas mayores se refiere. Ellos han recorrido el camino que todos debemos seguir y saben dónde este es áspero y difícil y dónde es llano y fácil. Entonces, es un placer poder conversar con ustedes, para uno, ¿verdad? Y para siempre, y entre ustedes mismos, ¿verdad? Porque hay un cúmulo de experiencias, de sabiduría, de experiencias riquísimas, de cómo era la vida antes, cómo ha cambiado, han sido observadores de todo eso. Entonces, es algo muy bonito y para mí un privilegio también el poder ser parte de sus vidas y por tanto tiempo también haber escuchado sus historias y lo que tienen que decir. Y bueno, eso es un regalo de Dios para mí, tener esa oportunidad. Y bueno, los quiero mucho. Esperemos que en el futuro tengamos más conversaciones. Cuídense mucho. Espero que les haya aprovechado mucho la clase. Y hasta la próxima.